Bien, muchacho, debido a problemas de salud, no he podido hacer la reunión la semana pasada ni esta. Por ello, he identificado algunos asuntos de la prueba PAA que yo tenía proyectado discutir con ustedes y voy a presentar aquí el contenido de los 2 días que no hemos podido hacer la reunión. Por eso este video es un poco más largo que los que habitualmente les he presentado. Miren, lo primero que tenemos aquí que debemos discutir, que debemos tener claro, está en la página 8. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un texto que es para contestar las preguntas 26 a la 32. Sin embargo, hay dos aspectos de este texto que yo quiero que ustedes vean que son a los que debemos prestar especial atención, porque ya lo otro lo hemos discutido. Por ejemplo, hemos visto vocabulario en contexto, que eso es lo que tiene la pregunta 29. Hemos visto también, igual aquí hay vocabulario en contexto. Y también hemos visto otros ejercicios que están aquí relacionados con este texto. Aquí, como le dije, hay dos ejercicios que son de una temática que no hemos visto así tan detalladamente, y a eso es que voy a prestar atención. Uno de ellos, miren, ¿de qué está compuesto el texto? Entonces las opciones son versos y estrofas, líneas y versos, párrafos y líneas, estrofas y párrafos. Miren, para poder contestar a esta pregunta, si bien ustedes pueden contestarla así, quizás buscando la respuesta, el día de la prueba es importante que ustedes puedan saber, por ejemplo, qué es lo que es un verso, qué es lo que es una estrofa. Y entonces eso es lo que les voy a explicar. Miren, cuando nosotros escribimos, ya sea una novela, un cuento, una poesía, siempre vamos a usar estrofas o vamos a usar versos o vamos a usar prosa. Y les voy a dar un ejemplo de cada uno para poderles explicar. Miren, ¿qué son versos? Versos es cuando el texto aparece así. Imagínense esta poesía que yo voy a inventar aquí, que dice, amo cuando cae la lluvia. La amo de noche y de día. Le tengo, le tengo especial admiración porque me causa gran emoción. Ahí está, fíjese. Si usted se fija, mire, cuando hablamos de verso, estamos hablando de cada una de estas líneas. Cuando aparece así, se llama versos. ¿Ok? Cada una de esas líneas es que se llama verso, como ustedes ven ahí. Ahora, las cuatro líneas juntas o los cuatro versos forman lo que es una estrofa. Ustedes van a encontrar los poemas que aparecen así. Ahora, si ustedes se fijan, estos versos que tenemos aquí, fíjense que el primero termina con una A y el segundo también. Y luego tenemos aquí, eh, en el tercero termina con ION y el cuarto también. Eso se llama rima, ¿ok? Eso se llama rima en los versos. Ahora, ¿qué sucede? Hay versos que no riman y que entonces uno se puede confundir. Miren, por ejemplo, si yo sigo ese poema ahora con otros versos, fíjese, que dicen, el sol me es hermoso, mas no tanto como la lluvia. Por eso he dicho
que es especial y como nada en la pradera. Fíjese. Estos versos, si ustedes se fijan, no termina ninguno como termina el otro. Entonces esos son versos libres, pero igual son versos. Para que no crean, no vayan a creer entonces que los versos son nada más cuando riman. Fíjese, estos son versos libres y estos son versos con rima, pero igual. Los cuatro versos forman la estrofa. Los cuatro versos forman la estrofa. ¿Ok? También deben saber que no necesariamente la estrofa tienen que tener cuatro versos. Sobre todo en los poemas de versos libres, es posible que la estrofa tenga solamente dos versos, en alguna tenga tres, en alguna tenga los cuatro y así sucesivamente. Eso se llama estrofas y versos. Ahora, ¿qué es lo que es la prosa? La manera en que escribimos normalmente. Por ejemplo, miren, la casa es de Ricardo. Debe ser así porque su madre se la heredó al morir. Nadie debe apropiarse de ese inmueble, porque cada vez que alguien quiere hacerlo, se da cuenta de que le salen al encuentro los abogados de la familia. Así que ya saben, esa se llama entonces prosa, ¿ok? Prosa. Ahora miren las opciones que tiene la pregunta, para que estemos claros. Miren que la pregunta dice, versos y estrofas, líneas y versos, párrafos y líneas, estrofas y párrafos. Entonces, ¿qué es lo que es un párrafo? Bueno, un párrafo es esto que tenemos aquí en prosa. Esto es un párrafo, ¿lo ven? Esto es un párrafo. Un párrafo comienza con una mayúscula, una mayúscula y termina con un punto y tiene por lo general una idea. Ahora vamos a ver el texto para ver si podemos encontrar la respuesta. Dice, miren, está escrito, ¿tiene versos? No, no tiene versos. Cuando mi pensamiento va hacia ti, se perfuma. Tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Sí, es verso, ¿verdad? Sí, es versos y estrofas. Porque ve, son versos, ¿lo ven? Versos. Versos, tiene 4 versos cada estrofa. Lo único que son versos libres. ¿Ok? Así que la respuesta sería esa y ya les expliqué por qué. Recuerden que lo que son versos, versos con rima y versos que son libres. Ahora, por si les aparece una pregunta como esta, miren, de los versos con rima, les voy a enseñar algo también, miren. A veces los versos con rima pueden tener una rima consonante. Una rima consonante se da cuando tenemos un verso en donde la última sílaba rima. Por ejemplo, miren, estos dos son de rima consonante. ¿Lo ven? Son de rima consonante porque la última sílaba completa es igual en ambos versos. Pero cuando solamente la última letra o parte de la última sílaba rima, entonces la rima es asonante. Estos entonces son de rima asonante y estos son de rima consonante. Fíjese que en los dos primeros versos tenemos el caso de que solamente la I y la A en los dos versos rima, mientras que en el otro la sílaba completa, si ustedes se fijan, la sílaba completa
es que rima. Así que les repito, los versos pueden rimar asonantemente y pueden rimar consonantemente, o pueden ser también versos libres. Y a la unión de varios versos, al conjunto de versos, se le llama estrofa. Y la otra forma de escribir que no es estrofa sería entonces la prosa. Y la prosa se compone de párrafos y cada párrafo tiene varias líneas, como ustedes pueden ver ahí, para que a la hora de contestar preguntas como esas puedan tener la respuesta. Eso es por un lado. Ahora, otra pregunta que ustedes tienen aquí, a la que sí hemos prestado algo de atención, pero no tanto, y es importante que ustedes estén claros. Miren esta, dice, según el texto, la expresión tu mirar es tan dulce que se torna profundo se conoce como sinestesia, personificación, símil, hipérbole. Miren, por ejemplo, este texto que tenemos aquí, el mismo texto que venimos trabajando. Miren, por ejemplo, lo que tiene este texto. Miren qué dice. Según el texto, la expresión tu mirar es tan dulce que se torna profundo. Se conoce como sinestesia, personificación, símil, hipérbole. Esas son 4 figuras literarias. Yo ya les he dicho qué es lo que es una hipérbole, qué es lo que es un símil, qué es lo que es una personificación, pero no les he dicho que es una sinestesia. Entonces voy a aclarar los 4 conceptos para que entonces ustedes puedan decir qué es realmente esa expresión, qué figura literaria pertenece. Y es importante que presten atención a esto porque por lo que se ve, ustedes podrían tener varios ejercicios en los que deban trabajar la figura literaria. Entonces voy a comenzar primero con la hipérbole. Una hipérbole, yo les he dicho que es una exageración de las ideas. Pero no una exageración para mentir, sino una exageración con la finalidad de llamar la atención sobre algo. Por ejemplo, yo les he puesto cuando nosotros decimos 1000 noches las paso pensando en ti. Como 1000 noches, si uno realmente no cuenta las noches, eso realmente no es así literalmente. Es una exageración, se llama hipérbole. Si ustedes quieren tener algo de referencia que les recuerde eso, piensen en el hipermercado Olé. Se llama hipermercado porque hiper quiere decir algo muy grande, es una palabra en griego que quiere decir muy grande. Así que si la hipérbole es una exageración, entonces esa pregunta, la respuesta no es hipérbole, esa expresión que tenemos ahí. La otra es símil. Un símil es una comparación. Un símil es comparación. Es comparación. Eso es un símil. Un ejemplo de símil, ¿qué sería? Bueno, miren, cuando nosotros decimos, tus ojos son como clara luna. Fíjense, el símil tiene como, son como. Miren ahí. O también un símil puede ser, tus ojos son cual clara luna. Cual clara luna. Miren, cual también se podría hacer para uno darse cuenta cuando es un símil. O también podría ser, tus ojos son semejante a la luna. También la palabra semejante es una pista para usted darse cuenta que estamos frente a un símil. ¿Ok? Esa parte es símil. De manera que tampoco la respuesta sería símil. La otra sería entonces metáfora. Metáfora es cambiar el nombre por otro. Puede ser,
Entonces, tomar en cuenta que posiblemente la metáfora se le cambie, consiste en cambiar el nombre a algo por otro, quizás porque se parecen. Miren, por ejemplo, si yo digo, como un ejemplo que he usado varias veces con ustedes, el de cuando uno dice en los bolsillos de los árboles abunda la vida en primavera. En este caso, bolsillo de los árboles se refiere a los nidos, porque ustedes saben que en primavera hay muchas aves que anidan y se reproducen. Entonces, bolsillo de los árboles se refiere aquí a nidos. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Así que eso no es tampoco una metáfora. Ahora, la otra figura que tenemos aquí es sinestesia. Sinestesia es una figura que consiste en, vamos a decirlo así, en una palabra como en una expresión sencilla, en una definición sencilla, como cuando las emociones se perciben con un sentido distinto al que debería percibirlas. Para decir un caso, miren por ejemplo, miren este ejemplo que tenemos aquí, que ustedes ven que dice de que tu mirada es tan dulce, se supone que la mirada de alguien yo solamente la puedo percibir por el sentido de la vista. Sin embargo, aquí se está diciendo como si yo pudiera por el sentido del gusto poder calificar o clasificar la mirada de una persona. Entonces, en este caso, eso es lo que tenemos, una sinestesia, que esa es la respuesta de esta pregunta. Pero recuérdense que siempre yo le he dicho, no es nada más saber a dónde está la respuesta, sino también saber justificar adecuadamente la respuesta. Así que esas dos preguntas sobre ese texto, lo otro lo hemos visto ya en distintas oportunidades. Ahora bien, muchachos, miren, para este tema en donde hemos visto hipérbole, símil, metáfora, sinestesia, es muy importante que yo les aclare algo. Fíjense, en la lengua, en la comunicación, existe lo que se llama sentido literal. Miren, sentido literal. Voy a aclararle eso para que ustedes tengan en cuenta eso, que muchas veces eso tiende a dar situaciones. El sentido literal de las palabras es cuando una palabra significa lo que literalmente se está enunciando. En el sentido literal, por ejemplo, la palabra perro, ustedes saben qué significa el animal cuadrúpedo que ladra, y que el ser humano ha domesticado como mascota. Eso es el sentido literal. Cuando se hable del sentido literal, eso es lo que significa. Te hace una oración con eso que dice, por ejemplo, tengo un perro blanco en mi finca, por ejemplo. Fíjense, tengo un perro blanco en mi finca. Eso significa lo que literalmente está enunciando. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Además de eso, existe el sentido figurado, que es el que se emplea en estos casos a los que nos hemos referido aquí con estas figuras. Que el sentido figurado es lo contrario. Las palabras ni las ideas significan lo que literalmente enuncian. Fíjese, eso es importante que se tenga en cuenta ahí.
Por ejemplo, miren, la misma palabra perro en sentido figurado. Perro. Aquí perro no se refiere al animal. Perro en este sentido es persona que no tiene los modales del ser humano. Ok, puede ser que sea una persona que no sea muy higiénica o puede ser una persona que su conducta no sea la más adecuada. Miren, por ejemplo, el perro que administra, que no es una expresión muy bonita, pero para que ustedes entiendan, que administra mi finca, la dejó perder entre las malezas. ¿Lo ven? Vuelvo y le digo, eso no es una expresión muy bonita para que ustedes no la usen. Es sencillamente un ejemplo. Fíjense, aquí la palabra perro se le adjudica a una persona. Se está refiriendo a una persona que administra la finca, pero es tan poco higiénico que nunca se ocupó ni siquiera de limpiarla. Y por eso dice así. De manera que es importante que ustedes lo recuerden, el sentido figurado y el sentido literal. Hay textos en la prueba que son sentido completamente literal. Los textos que tienen un carácter científico y cosas así. Pero textos que son literarios, que tienen que ver con descripciones, narraciones literarias y cosas así, por lo general emplean mucho el sentido figurado para hacer énfasis, para embellecer y para ese tipo de cosas. Por otro lado, otra cosa que yo no debo dejar de decirle también, como en la prueba PA hay una gran abundancia de textos, ustedes deben saber también que hay textos que son escritos en tercera persona y textos que son escritos en primera persona. Les voy a explicar eso, miren. Si usted está leyendo, digamos, un pedazo de un cuento que colocan ahí y comienza a decir, el muchacho se levantó y tomó un jarro de agua, lo bebió completamente y volvió a la cama. Ven, esa narración que se está haciendo ahí es una narración en tercera persona. ¿Por qué? Porque quien está narrando lo que sucedió ahí parece que no está adentro de la historia, sino que es como una persona que está desde afuera mirando los hechos y entonces los está narrando. Eso se llama una narración en tercera persona, que es algo que ustedes van a encontrar en abundancia en la prueba PAA. Ahora, la otra manera es en primera persona. Cuando usted dice, vi al muchacho levantarse, pasó frente a mí y no me vio. Pasó frente a mí y no me vio. Lo vi que tomó un vaso grande, lo llenó de agua y lo tomó. En realidad, quedé muy sorprendido. Mírenlo ahí. Si usted se fija en esta narrativa, es diferente porque aquí se percibe como si la persona que está contando estaba dentro de la historia, como si es parte de la historia. Así que tengan en cuenta también ese detalle, lo que es el texto en tercera persona
y también el texto en primera persona. Tengan ese detalle también ahí. Otro asunto importante que ustedes deben tomar en cuenta para la prueba PA es que hay recursos en la web que pueden ayudarlos a ustedes. Algunos yo sé que ya los han encontrado porque yo he escuchado y lo he visto a ustedes en el chat hablando acerca de algunos casos. Pero miren, por ejemplo, un recurso que ustedes tienen es esta página. Mírenla aquí, cómo se llama. Miren aquí la página. Y esa página ustedes van a ver que explica básicamente lo que yo ya les he dicho de la PAA. Pero hay una parte aquí, miren, que es como un simulador de la PAA, que es para ustedes practicar. Ustedes le dan ahí comenzar examen y entonces aquí se va a abrir un examen con tiempo, con un cronómetro y todo, igual como se hace la PAA. Y eso les sirve a ustedes para practicar, para que estén mejor preparados para la prueba. Y finalmente, dos cositas más que ustedes no deben olvidar. Una es la que ya les he dicho muchas veces, recuerden lo importante que es la lectura en este proceso. Y la segunda que les quiero recordar es esta parte de inglés que tienen aquí, que en la prueba PA, aunque es algo sumamente básico, pero los que no tienen así esa gran habilidad para el inglés saben que tienen aquí ese reto que tienen que completar. Así que ya ustedes saben, espero para la semana próxima haberme mejorado y que nos podamos encontrar.